Hola. El, el objetivo de este video entonces es mostrarle cómo se abordan el problema de vertederos, tanto de pared delgada como pared gruesa, cuando estamos en presencia de un flujo tal que el escurrimiento por sobre el vertedero sí está influenciado por aguas abajo. Eso está dado en este esquemita de acá abajo, que aparece en el caso de los vertederos de pared delgada. En este esquema de acá abajo, como les muestra, en azul, aquí se muestra el vertedero, que vendría a ser esta cosa de acá, es el vertedero. Está definida la carga del vertedero, está definido el alto del vertedero. Aquí se forma el resalto, pero acá abajo tenemos una altura de río que es lo suficientemente grande de manera tal de que ahora el escurrimiento sobre el vertedero sí depende de alguna manera de este valor de HR. Hay una conectividad hidráulica entonces entre lo que ocurre aguas arriba del vertedero con lo que ocurre aguas abajo del vertedero, donde la altura de río es una altura de río la que tenemos aguas abajo del vertedero. Entonces, para poder abordar este tipo de problemas, existe este gráfico que lo que hace en el eje X se presenta el valor de la carga sobre el vertedero que está adimensionalizada dividida por el alto del vertedero, H sobre A. En el eje Y lo que tenemos es la altura de río de aguas abajo, nuevamente normalizada por el alto del vertedero. Y tenemos una serie de familias de curvas que pueden estar relacionadas con tanto la altura crítica sobre el A, que serían estas curvas verticales, por decirlo de alguna manera, o bien el coeficiente de gasto del vertedero que ya conocemos, que se ocupa directamente en la ecuación del vertedero, que serían las curvas horizontales, por llamarla de alguna manera. ¿Ya? Entonces, el problema es en un problema de cálculo directamente, donde yo tengo el valor del alto del vertedero, conozco el caudal y una serie de otras cosas. Generalmente yo entro a este sistema conociendo cuánto vale la altura de río de aguas abajo, ya sea calculando el eje hidráulico hasta el punto donde está el vertedero, o bien porque tengo acá abajo alguna compuerta o lo que sea, ¿ya? Pero este es un dato que yo conozco. A partir de esta información, yo sé entonces en qué punto del eje vertical yo me voy a estar moviendo y dependiendo de qué información yo tenga para poder resolver el problema, generalmente la información que yo tengo es el caudal, en este caso de acá, ¿ya? Entonces, si yo conozco el caudal, conozco entonces cuánto vale a lo largo de qué curva H crítico sobre A me voy a estar moviendo. Y lo que tengo que hacer entonces es, supongamos que la altura del río sobre el alto de la grada del vertedero, perdón, es de 1,6. Me tengo que ir moviendo en la horizontal hasta intersectar con la curva que me está diciendo el caudal, y después lo que hago es directamente medir hacia abajo. Y aquí entonces tendría una carga del vertedero de 1,11, ¿ya? Un valor de la carga dividido por el alto del vertedero de 1,11, ¿ya? Esa sería la manera de abordar este tipo de problema. El segundo tipo de problema es cuando yo, por ejemplo, no conozco, o sea, sí conozco la carga del vertedero, pero no conozco ahora el caudal. Y en ese caso de ahí, el, yo lo que tengo, eh, yo conozco el H, pero no conozco el caudal. Lo que eventualmente se tendría que resolver, tampoco eventualmente yo conozco cuánto vale la altura de río de aguas acá abajo, así que se tiene que resolver un problema de manera iterativamente, donde yo me doy un caudal, ¿ya? Y calculo el valor del HR, lo intersecto, veo si se cumple o no con la carga que yo tengo. Si es que se cumple, está bien. Si es que no, voy a tener que darme otro valor del caudal que me permite determinar otro valor del HR, y eso se intersecta con otra de las curvas que yo tengo acá y sigo viendo acá. Y veo entonces si es que la carga que yo tengo se cumple o no con el sistema. Pero en general, el mensaje que les quiero dejar es que el, en este tipo de problemas el control hidráulico está claramente dado por aguas abajo, ¿ya? De hecho, estamos partiendo de esa base. Por lo tanto, generalmente ustedes deben comenzar a entrar a lo largo de este eje X, intersectarlo con las curvas generalmente de la altura crítica sobre el A, y a partir de eso leen directamente hacia abajo. En caso que ustedes, por ejemplo, tienen un valor de una altura de río y una carga sobre el vertedero
y si caen debajo, en todo este espacio de acá que yo estoy marcando en azul ahora, ¿ya? Lo que estaría diciendo es que el escurrimiento del vertedero no está influenciado por aguas abajo, de manera tal de que valen el coeficiente de gasto del vertedero de 0,434 más la corrección por la altura de velocidad, que sería el equivalente a moverse a lo largo, ese caso límite sería el equivalente a moverse a lo largo de esta curva que está marcada acá, que dice cuál es el rechazo del resalto, o sea, cuando el escurrimiento de aguas abajo deja de influenciar el escurrimiento que está ocurriendo sobre el vertedero. Si estoy adentro de esta familia de curvas, entonces estamos en un espacio de parámetros donde el vertedero sí está influenciado por aguas abajo. Si estamos debajo de esta familia de curvas, el escurrimiento sobre el vertedero no está influenciado por aguas abajo y solamente basta ocupar la altura HR, deja de ser una altura relevante. Todo, si es que por algún motivo ustedes quedan por sobre en esta otra área, quiere decir de que hay algún cálculo malo, ¿ya? Y van a tener que revisarlo. El otro tipo de problemas, bueno, estoy pensando en la punta, aquí aparece el coeficiente de gasto para vertederos triangulares, ¿ya? Cuando están o no influenciados por agua abajo, pero volvemos a los coeficientes de ahora los vertederos de pared gruesa, donde se define el coeficiente de gasto del vertedero que lo vimos en el video anterior. Aquí aparece la tabla que permite calcular cuánto vale el coeficiente de pérdida singular, que está asociado ahí. El valor de J, cómo se calcula, si es con Chesí o con Manning. Y si nos pasamos a la página siguiente, entramos al título que dice, estoy tapando, el 7.1.5 es con influencia de aguas abajo, de manera tal de cuando ahora la altura de escurrimiento de aguas abajo pasa a ser importante y determina entonces qué es lo que estaría ocurriendo en el escurrimiento. En ese sentido aparece ahora la altura H', que sería la comillas carga asociada a la altura de escurrimiento por sobre el coronamiento del vertedero, que se tiene aguas abajo. Esta sería un río que ahora está influenciando todo hacia arriba. Y para poder abordar este tipo de problemas, lo que se tiene que ocupar es esta tabla de acá, donde nuevamente se entrega la información tanto ocupando como valor de referencia la altura crítica, o bien ocupando como valor de referencia el valor de H, dependiendo si yo conozco el caudal o la carga del vertedero. Y aquí lo que se entrega es el valor de M sobre M0. ¿Dónde qué es lo que es M0? Vamos viendo qué es lo que dice el enunciado. Dice corrección de coeficiente de gasto del vertedero de pared gruesa con influencia de aguas abajo. O sea, eso es lo que estamos entregando, el valor de coeficiente de gasto del vertedero, M, cuando sí existe influencia de aguas abajo, donde M0 corresponde al coeficiente de gasto del vertedero de pared gruesa que no está influenciado por aguas abajo. Vale decir, esto. Este es el valor de coeficiente de gasto del vertedero que no está influenciado por aguas abajo. O sea, esto acá vendría a ser igual al M0, que se calcula una vez, ¿ya? Y si yo calculo entonces el valor del M0, puedo entonces a partir de, dependiendo si yo conozco la altura crítica o conozco la carga sobre el vertedero, puedo entonces calcular cuánto se tendría que reducir el coeficiente de gasto del vertedero, que es lo que yo termino ocupando en la fórmula de los vertederos, que sería esta, ¿ya? MH por la raíz de 2GH, y aquí estamos hablando de caudal por unidad de alto. Así que esas son las formas de poder abordar el vertedero tanto de pared delgada como de pared gruesa cuando hay influencia de aguas abajo. Vale la pena recordar de que esta influencia de aguas abajo son alturas de río, ¿ya? Son alturas de río, como les mencionaba en este caso acá. Tengo un río que tiene la suficiente energía para poder ahora ahogar todo el escurrimiento que se tiene en el vertedero, y ahora existe una conectividad, una conexión hidráulica entre aguas arriba del vertedero con lo que está ocurriendo aguas abajo del vertedero. Si es que no existe esta conexión hidráulica, vale la ecuación para los coeficientes de gasto del vertedero, ya sea pared
gruesa, como en este caso acá, o pared delgada 0,434 más la corrección por la altura de velocidad, por la velocidad de aproximación. Eso sería por el momento. Nos vemos. Chao.